Iglesia, buenas noches. Un saludo bien especial para cada uno de los hermanos de cada una de las sedes en esta noche. Como ya es habitual, los días viernes, la iglesia de Pedregal y nosotros sus pastores les traemos el mensaje de la palabra para cada uno de ustedes. Y en esta noche he querido traer un mensaje que lo he llamado la presencia de Dios. Qué importante es la presencia de Dios en estos tiempos tan difíciles. El buscar su presencia, en estar ahí delante de su presencia y decirle cuánto le necesitamos. Quiero que abras tu Biblia ahí en el libro, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 2. Y dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y resucitará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Dejemos hasta ahí en esta noche y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos hable a nuestro corazón en esta noche. Padre celestial, te damos gracias, Dios, en esta hora, Dios de los cielos. Te pedimos, Dios amado, que tu palabra, Señor, haya cabida a nuestros corazones. Pido, Dios de los cielos, que seas tú quitando toda distracción, Señor, todo obstáculo, Dios, que pueda haber en estos momentos que el enemigo haya puesto, Señor, para que tu palabra, Dios, llegue a cada corazón en esta noche. Te pido, Dios de los cielos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi vida en esta noche, Señor, y que esta palabra, Dios de los cielos, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón, pero que no se quede allí, Señor, sino que cada uno de nosotros la podamos poner por obra en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a hablar en esta noche de la presencia de Dios. Y como manera de introducción, sabemos que el agua es vital para nuestra vida. Si ella no está, de pronto puede ocurrir que haya muerte, escasez, desiertos, migraciones masivas, y el paisaje es triste y desolado. La Biblia nos enseña que más vital es la presencia de Dios. Sin Él no hay nada. Sin la presencia de Dios no hay nada en nuestra vida. De esa manera lo veía
David cuando decía en el Salmo 51, versículo 11, que decía de la siguiente manera: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Las obras de las tinieblas producen muerte, cautiverio y condenación, pero cuando procuramos la presencia de Dios, Él trae vida, trae libertad y trae salvación a nuestras vidas. Él derrama su gracia y su favor. Todo es transformado por su poder. Por eso buscar la presencia de Dios es algo vital en nuestra vida. Y tú dirás: ¿pero qué tiene que ver el pasaje que acabamos de leer con la presencia de Dios? Vamos a ver en esta noche 3 puntos bien importantes que está en el capítulo 9 de Marcos, del versículo 2 al 27, y vamos a mirar 3 puntos que yo quiero que en esta noche podamos entender a la luz de la palabra, para que podamos entender nuevamente qué es la presencia de Dios en nosotros. Dice en Marcos, donde leímos en el capítulo 2, en la primera parte, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte muy alto. La presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. Es virtud de cada hombre, de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, buscar a Dios. Y mira, los secretos de Dios, Dios los revela a través de nosotros estar en su presencia. Y podemos mirar aquí que Jesús llama a 3 personas, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sabemos que la palabra nos enseña que Dios no hace acepción de personas, pero aquí este pasaje nos está mostrando la comunión íntima que tenían estos hombres con Jesús. Entonces Él los llama para que presenciaran algo bien especial que iba a suceder en ese momento. Como dice, se titula ese principio, la transfiguración de Jesús. Nosotros vemos aquí que Jesús llama a estos 3 discípulos solamente, los más cercanos a Él, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los lleva aparte para mostrarles lo que ellos iban a ver o lo que iba a suceder. Y como le decía, el Señor no hace acepción de personas. Lo que podemos ver aquí, Jesús debe ser nuestro guía y nuestra fuerza. Subir al monte implica varias cosas: seguir el camino de Jesús. Subir al monte, a la presencia de Dios, implica seguir el camino de Jesús. Subir al monte implica esfuerzo. Tú y yo nos tenemos que esforzar para ir a la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, cuando queremos ir a la presencia de Dios en oración, ¿cuántos obstáculos no se presentan ahí? De pronto suena el teléfono, no sé, suceden diversas cosas. Entonces eso implica, subir al monte implica esforzarnos. Porque como dice aquí la palabra, los llevó a ese monte alto. Jesús subió con ellos, a pesar de las circunstancias, las dudas, las luchas, las pruebas que tú y yo podamos tener. Dios nos invita a que subamos a ese monte de su presencia, al estar ahí en la presencia con Él. Y sigue diciendo la palabra, y dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. La presencia de Dios nos transforma. El estar en la presencia de Dios ocurre en nosotros una transformación. Cuando habla, la palabra dice transfiguró. Esto nos traduce al término griego de metamorfo, que en nuestra palabra dice metamorfosis. Es lo que ocurre al gusano y se convierte en mariposa. Y esto nos está mostrando que
la presencia de Dios, el estar en la presencia de Dios, trae una transformación a nuestras vidas. Nuestra vida tiene que cambiar. En Lucas, en el capítulo 9, versículo 29 nos dice: mientras oraba, la presencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Está hablando aquí de Jesús. Y sabes una cosa, cuando nosotros estamos en esa presencia de Dios, todo en nosotros tiene que ser transformado. Mira, por eso es tan importante el orar, por eso es tan importante el leer la palabra, escudriñar la palabra, porque esas son dos herramientas que Dios nos ha dado para que nuestra vida cada día sea transformada, sea cambiada, que nuestra vida sea diferente. La vida de oración y la comunión con Dios nos lleva a nosotros a profundos cambios en nuestra vida. Por eso el estar en comunión con Dios, en oración, buscando la presencia de Dios, tiene que ocurrir algo diferente en nuestras vidas. Lo vemos en la palabra cuando Moisés subió al monte. Allí cuando iba a recibir las tablas de la ley, dice la palabra que su rostro era resplandeciente y que nadie lo podía mirar. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios transforma nuestra vida. La presencia de Dios transforma nuestro pensar, transforma nuestra manera de ver las cosas, transforma todo lo que tú y yo necesitamos que Dios transforme en nuestras vidas. Tú y yo, cuando está hablando de que una nube, dice el versículo, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. No solamente hablamos del monte, que en el monte es el lugar donde se debe orar. La palabra nos enseña que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo en nosotros tiene que haber una presencia de Dios. Tiene que haber algo diferente en nosotros que nos lleve a diferentes niveles de la llenura del Espíritu Santo. A mayor presencia de Dios en nuestra vida, más grandes son nuestra conciencia de que Dios está supliendo nuestras necesidades, de que Dios está obrando en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mira, muchas veces cuando estamos en la presencia de Dios, como le ocurrió aquí a Pedro, las cosas se vuelven hace que nosotros no veamos las cosas diferentes. Y aquí estaba diciendo Pedro, diciendo que era bueno construir unas enramadas para ellos 3 y que todos estuvieran ahí. Porque la presencia de Dios hace que nuestro ser desfallezca, hace que nuestro ser, así como le sucedió al profeta Daniel en Babilonia, al apóstol Pablo en la isla de Patmos. La presencia de Dios era tan fuerte que ellos quedaron atónitos y no sabían qué estaba sucediendo. La presencia de Dios, en la presencia de Dios, la paternidad divina es revelada y confirmada. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es el Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino que cuando el Hijo del Hombre
hubiese resucitado de los muertos. En la presencia de Dios, la paternidad divina se revela y es confirmada en nuestras vidas. Naturalmente, los momentos donde se fortalece la paternidad es cuando el Padre y el Hijo comparten a solas. La nube nos recuerda la presencia de Dios, su gloria manifestada. Aquella nube llenó el tabernáculo cuando Moisés levantó el tabernáculo. También llenó el templo cuando Salomón lo dedicó. Allí el Padre le habla a su Hijo y a los 3 discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hoy el Señor nos habla también. Hoy el Señor también habla en nuestras vidas. Y tú podrás decir: pero ¿cómo yo voy a entender a Dios y voy a vivir a Dios como mi Padre, si mi Padre terrenal se ha comportado tan mal conmigo? Si hay tantas cosas que tengo que pensar de mi Padre. Pero mira, yo te digo algo: en la presencia de Dios es donde nosotros comenzamos a vivir como hijos de Dios, donde podemos entender que Él es nuestro Padre, y de esa manera tú y yo podemos perdonar lo que nuestro Padre terrenal haya hecho en nosotros. Entonces tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 14. El versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Otra de las cosas, la presencia de Dios con nosotros nos hace avanzar cada día en victoria. Ante la crisis, la mejor decisión es acudir a Dios. Aquí vemos un hombre que acudió a Dios. Tenía una situación difícil. En este pasaje podemos ver nosotros varias cosas. En este pasaje tú y yo podemos ver varias cosas. Un hombre reconoce que Dios puede ayudar y puede ayudar, pues su hijo padecía desde muy pequeño una enfermedad, algo que lo atormentaba, y por eso él buscaba a Jesús, porque sabía que Jesús podía hacer algo por su hijo. No toda enfermedad es originada por un demonio, pero el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso y soberano para darnos la victoria. La presencia de Dios, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios y la presencia de Dios está con nosotros, eso nos ayuda a avanzar cada día en victoria, a reconocer de que Dios es soberano. Ante la presencia de Dios huyen los poderes demoníacos. Dice el versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Mira, si tú y yo podemos creer que Dios puede hacer grandes cosas, eso lo podemos creer nosotros cuando estamos en la presencia de Dios. Este hombre sabía que Jesús podía hacer algo por su hijo, que Jesús podía hacer algo por él. Entonces, en lo que acabamos de leer, hay varias cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Los espíritus inmundos ven el nivel de gloria de Dios que hay en cada uno de nosotros. Por eso nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios. Por eso nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios, porque cuando hayan estas situaciones, la gloria de Dios va a ser tan fuerte en nuestras vidas que los demonios tendrán que huir. No importa cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuánta unción, cuánta autoridad de Dios nos delegue, siempre estaremos aprendiendo nosotros cada día, porque en la presencia de Dios, Dios nos enseña. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, Él nos enseña. Vemos en este caso la influencia demoníaca en el ser humano desde su nacimiento, desde su niñez. La presencia de Dios fortalece, renueva y aumenta nuestra fe en Él. Aquel padre de familia le dijo: Jesús, ayúdame en mi falta de fe. Y Jesús fue propicio en ese momento. Tú puedes decir en esta noche: Jesús, ayúdame en mi falta de fe, porque me cuesta creer de que tú puedes hacer un milagro. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Para muchos de pronto ha sido muy difícil este tiempo, pero si tú y yo buscamos la presencia de Dios y en fe creemos de que Dios puede obrar, y tenemos fe, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que creer, así como este hombre dijo, y quiero volverlo a leer. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú crees en esta noche, para ti todo será posible, porque tú estás creyendo, estás depositando tu fe en aquel Dios que puede cambiar y transformar cualquier circunstancia. No sé de pronto cuál sea tu dificultad en esta noche. De pronto puede ser escasez económica. De pronto hay una situación difícil dentro de tu hogar. Las cosas se han salido de control. Yo te digo en esta noche: ve a la presencia de Dios. Y si tú crees, verás la gloria de Dios en tu familia. Verás la gloria de Dios en tus finanzas. Verás la gloria de Dios en esto que está aconteciendo. En estos últimos días de pronto tú puedes estar muy triste por alguna noticia, por algo que te dijeron el día de hoy. Pero como decía al principio mi esposa, si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees en esta hora, tú verás la gloria de Dios. Y aunque las circunstancias puedan ser muy negativas, aunque las situaciones que están aconteciendo en tu vida puedan ser algo que tú dices: no voy a poder salir de esto, Dios te dice hoy: si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Pero tú y yo tenemos que buscar esa presencia de Dios. Tú y yo tenemos que meternos en esa presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae cambio y trae transformación a nuestra vida. La presencia de Dios hace que las cosas se vean de otra manera diferente. Cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, Dios obra.
Y no solamente obra en nuestras vidas, sino que nos transforma, nos hace ver diferentes. La presencia de Dios cambia la vida. La presencia de Dios transforma nuestro rostro, todo nuestro ser. Dios en este tiempo nos ha metido en que busquemos su presencia. Él no quiere solamente que nos amedrentemos por lo que está sucediendo, sino que confiemos en Él. Y lo que Él nos invita en esta noche es que busquemos su presencia, porque en su presencia todo va a ser diferente. En su presencia las cosas van a cambiar. En la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay sanidad. En la presencia de Dios hay renovación, restauración. En la presencia de Dios crece cada día nuestra fe. Por eso necesitamos tú y yo estar en la presencia de Dios. Y en esta noche poderle decir, Señor, como decía el salmista, dice, no me quites de tu santo, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. ¿Cuántos de pronto, por alguna circunstancia, nos podemos sentir de la manera que se sentía David en ese momento, cuando le había fallado a Dios, cuando las cosas se estaban tornando tan mal para él, porque él entendía que en la presencia de Dios todo podía cambiar, todo podía ser diferente. Y es lo que el Señor hoy nos invita, a que vayamos a su presencia y que en su presencia todo va a ser diferente. Solo para terminar, lo único que Dios quiere en este tiempo es que siempre estemos en su presencia. Que siempre busquemos solo su presencia. Porque en su presencia todo va a ser diferente. Va a haber plenitud, va a haber sanidad, va a haber restauración. Nuestra fe cada día va a crecer y vamos a poder llamar esas cosas que no son como si fueran. Y vamos a poder saber de que Dios está obrando en medio de las circunstancias, de que Dios está obrando en medio de esas situaciones difíciles. Si tú en esta noche que me escuchas, de pronto en este día te dieron una mala noticia, te dijeron que de pronto había alguien de tu familia que había sido diagnosticado con este virus tan nefasto en este tiempo. Yo te digo en esta noche, ve a la presencia de Dios. Y si crees, verás la gloria de Dios en tu familiar, en esa persona. O no solamente aquellos que de pronto están con esta enfermedad, cualquier otra enfermedad, una enfermedad terminal. Dios en esta noche te dice, busca mi presencia, que en mi presencia hay sanidad, en mi presencia hay restauración, en mi presencia tu fe cada día crecerá más. Vamos a orar en esta noche, de acuerdo a la palabra, y luego oraremos por varias peticiones que hay en esta noche. Cierra ahí tus ojos donde tú estás. Y antes de hacer una oración general, quiero hablar con aquellas personas que hoy se conectaron por primera vez o segunda vez a una transmisión de estas. Y que tú dices, el Señor Dios me ha hablado a través de esa palabra. Yo te invito a que
como dice Apocalipsis 3:20, tú le abras la puerta de tu corazón, invites a ese Jesús a morar en tu vida. Y si tú lo deseas hacer, repite conmigo esta corta oración. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra ti. Lo que están diciendo esta noche, yo no entiendo muchas cosas, pero yo en esta hora te abro la puerta de mi corazón y dile: Señor, te invito a que entres a mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y dile: Señor, gracias. Si tú hiciste esta oración, ten algo presente, y es que Jesús está en tu corazón.